Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí, otro viernes de tarde para sábado, final de la semana, al que el mundo le ha puesto el nombre de Viernes Santo. En el único día que la gente se acuerda de la muerte de Cristo. Durante todo el año nos comportamos como serpientes y ahora en este día queremos comportarnos como ovejas o corderitos. Nos atragantamos y comemos lo que nos da la gana durante todo el año. Pero hoy, Viernes Santo, no se puede comer carne porque es un gran pecado si se come carne. Y aún, así llamado pueblo de Dios, participando de esas actividades, tradiciones, costumbres que no son de Dios, que son tradiciones y costumbres humanas. Pero nosotros estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, estamos aquí para aprender un poco más de su palabra. Quiero leer en esta tarde, para comenzar, como hacemos siempre, el matinal que lleva por nombre Nuestra Elevada Vocación para el día 12 de mayo, una regla de fe completa. Nuestra Elevada Vocación, 12 de mayo, una regla de fe completa. Dice así: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testimonio fue vista en su templo. Apocalipsis 11:19. Nuestro Redentor declara: he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Filadelfia. A través de esta puerta abierta que da al templo de Dios, vemos la ley real depositada en el arca del testimonio. A través de esta ley, de esta puerta abierta, la luz brilla desde la ley, santa, justa y buena, presentando al hombre la verdadera norma de justicia para que no cometa error en la formación de un carácter que cumplirá los requerimientos de Dios. Aquellos que dicen que la ley, en la Biblia, cuando habla de ley, no habla de los 10 mandamientos, sino de otra cosa, aquí no sé qué van a hacer. Esta ley condena el pecado y debemos desecharlo. El orgullo y el egoísmo no pueden encontrar lugar en el carácter sin expulsar a aquel
que fue manso y humilde del corazón. La ley de Dios es la norma mediante la cual se probará el carácter. Si establecemos una norma que nos convenga e intentamos seguir un criterio de nuestra propia construcción, finalmente fracasaremos por completo de nuestro esfuerzo por alcanzar el cielo. La mente debe tributarle obediencia a la ley real de libertad, la ley que el Espíritu de Dios impresiona en el corazón y hace claro al entendimiento. La expulsión del pecado debe ser un acto del alma misma, realizado al poder en ejercicio, la expulsión del pecado debe ser un acto del alma misma, realizado al poner en ejercicio sus facultades más nobles. La única libertad que puede disfrutar una voluntad finita consiste en estar en armonía con la voluntad de Dios, cumpliendo con las condiciones que hacen del hombre un participante de la naturaleza divina. La ley de Dios dada en el Sinaí es una copia de la mente y la voluntad del Dios infinito. Los santos ángeles la reverencian como sagrada. Sus requisitos perfeccionarán el carácter cristiano y restaurarán al hombre mediante Cristo a la condición en que se encontraba antes de la caída. Los pecados prohibidos por la ley nunca podrán encontrar lugar en el cielo. Fue el amor de Dios al hombre lo que lo indujo a expresar su voluntad en los 10 preceptos del Decálogo. Dios le ha dado al hombre en su ley una regla completa para la vida. Si obedece, vivirá por ello mediante los méritos de Cristo. Si la transgrede, tiene poder para condenar. La ley envía a los hombres a Cristo y Cristo les señala la ley. La ley envía a los hombres a Cristo y Cristo les señala la ley. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Conoces la ley? ¿Conoces los mandamientos? Sí, los conozco. ¿O cuáles mandamientos? Honra a tu padre. No hurtarás, no cometerás adulterio, no matarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. La ley condena el pecado, pero dice ahí que si yo guardo la ley, me salvará, pero si la violo, me condenará. La ley no salva a nadie. Quiero que entendamos eso. La ley no salva a nadie. ¿Ok? Pero, dice aquí, y quiero volver a leer. Pero la ley nos condena si nosotros la violamos. La ley nos salva, pero si la violamos nos perdemos. Cristo dice que para yo poder tener la vida eterna tengo que guardar su ley. Dice, esa ley condena el pecado y debemos desecharlo. Así que esta ley santa, justa y buena no tiene poder para salvar. La ley nos lleva a quien nos puede salvar. Y el que nos puede salvar dice, si tú me amas, tienes que guardar la ley. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y la ley tiene 2 mandamientos grandes. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Pero también la ley dice que hay que amar al prójimo. Sin amor no se puede guardar la ley. Sin amor
no se puede vencer el pecado. Sin amor no se puede llamar a las personas a abandonar el pecado. Porque el amor siente dolor por el perdido. El amor siente dolor por aquel que está envuelto en el pecado, en las redes del pecado de Satanás. El amor no es para condenar al pecador. El amor es para condenar el pecado, no para condenar el pecado. El amor no es para alejar al pecador de Cristo. El amor es para llevar al pecador a Cristo. Así que, hermano, que podamos entender eso, que podamos entender que la ley nos lleva a Cristo, pero Cristo también nos señala la ley que es su carácter divino e infinito. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das nuevamente el privilegio de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque podemos venir ante tu presencia buscándote en oración. Y te damos gracias porque todavía tenemos la libertad de poder hacerlo. Te pedimos que al abrir tu palabra en este momento, que tu Santo Espíritu nos unja, que podamos hablar con libertad y que la verdad y tu voluntad sea expresada en tu palabra y la podamos aceptar en nuestras vidas. Ayúdame con la garganta, tú sabes lo que estoy sufriendo. Te pido que me ayudes para poder hablar claramente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Todavía estoy un poco afectado de la garganta por la cuestión del polen. Ya el polen se fue, pero quedaron las secuelas de esa alergia en la garganta que me dio. No me dio fiebre, no me dio nada de mucosidad, no me dio nada de eso. Solamente fue en la garganta. El polen me afectó en la garganta. Como dijimos, hemos hecho una pausa en el libro El Evangelismo porque encontramos una sección muy importante en el libro Testimonio para los Ministros. Un libro muy importante, Testimonio para los Ministros. Un libro que entendemos que tiene un mensaje muy importante para este tiempo. Y estamos terminando la sección, este estudio de esta tarde y el estudio del, si Dios permite, el siguiente viernes. Terminamos con esta sección de este libro, Testimonio para los Ministros. Vamos a estudiar en esta tarde la página 448 del libro Testimonios para los Ministros. Una sección que lleva por subtítulo La norma de Dios. El capítulo que estamos estudiando lleva por 16 lleva por título Elevar la norma. Y hemos estudiado bastantes cosas aquí. Empezamos a estudiar en la sección titulada Purificados. Y con esa parte fue que empezamos a estudiar este capítulo, Purificados. Pero ahora estamos en Elevar la norma, página 448. Como les había dicho, este libro, pues en la lección de escuela sabática que tenemos nosotros, pues nos había mandado una lectura adicional en este libro y pues estaba bien interesante esa lectura adicional y nosotros pues leímos hacia atrás y nos encontramos con esta sección y por eso pues nos gustó y hemos entrado en esto. La norma de Dios se titula, vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículos 12 y 13. Santiago 2, 12 y 13. Dice así.
Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria contra el juicio. Perdón. Por eso es que dijimos ahorita que sin amor no se puede guardar la ley, sin amor no se puede llevar el evangelio. Sin amor no se puede presentarle al mundo la ley de Dios. Porque yo no soy la ley de Dios. Yo no soy la ley de Dios. Yo puedo levantar mi voz contra el pecado. Yo puedo levantar mi voz y no condenar, sino llamar al pecado por su nombre. La ley de Dios, que es su carácter, ella es la que condena el pecado. La ley de Dios, el cual es su carácter, ella es la que condena el pecado. Yo no soy la ley de Dios, yo no puedo condenar. Nuestra tarea es llamar al pecado por su nombre, tocar trompeta, clamar, gemir, llorar por todas las abominaciones que se están haciendo en el pueblo de Dios. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es llamar al pueblo al arrepentimiento. Nuestro trabajo es mencionar los pecados, ponerlo en contraparte con la ley de Dios y entonces llamar al pueblo al arrepentimiento. No condenar al pueblo, no decir no. Nosotros tenemos que llamar el pecado por su nombre y llamar al pueblo a abandonar el pecado, salir de esa condición babilónica, pueblo mío. Ese es el llamado del pueblo, ese es la misión, el trabajo del pueblo de Dios hoy, en este tiempo en que estamos viviendo, final de la historia de este mundo. Dice la página 448. Dios tiene una ley y esta es la gran norma de justicia. Todo el que ha abusado de la misericordia de Dios y ha practicado la iniquidad será juzgado de acuerdo con sus obras. Dios ha amonestado a apartaros de toda iniquidad. Ha llegado el momento en que ha llegado el momento en que Jerusalén sea escudriñada como con velas encendidas. Perdón, disculpen. Dios está activo examinando el carácter, ponderando el valor moral y pronunciando sentencias sobre los casos individuales. Puede no ser demasiado tarde para que los que han pecado sean celosos y se arrepientan. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Disculpe que tengo unos gatitos aquí que están esperando que les den comida. Primera de Corintios 7, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Perdón, es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 7, versículos 9 y 10. Dice así. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nosotros. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Dios
que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esa tristeza no hay que arrepentirse. O sea, la tristeza que proviene de Dios es para arrepentimiento, para la salvación. De esa tristeza no hay que arrepentirse. La tristeza que hay que arrepentirse es la tristeza del mundo que produce muerte. Fíjense. Esta tristeza es engañosa, la del mundo. No hay verdadera virtud en ella, la tristeza del mundo. No percibe el carácter odioso del pecado, pero sí hay un dolor y pena de que el pecado sea conocido por otros, de modo que no hay confesión excepto el reconocimiento de las cosas ya reveladas y que no pueden ser negadas. ¿Cuál es esa tristeza del mundo? La tristeza que sintió ¿quién? Judas. Judas, el Señor lo llamó muchísimas veces a que se arrepintiera y que dejara su mal carácter y que abandonara esos deseos de traicionar a Jesús. Y el último llamado de Judas fue en la cena del Señor. Ese fue el último llamado de Judas al arrepentimiento. Y Judas en secreto hizo todo. ¿Qué pasó cuando todo se conoció? ¿Qué pasó cuando se conoció que Judas era un traidor? Sintió tristeza por lo que el pecado que la gente conoció que había hecho. No sintió tristeza por arrepentimiento, no. Porque acuérdense, la tristeza que viene de Dios es por el dolor que le causó a Dios por el pecado. La tristeza de Dios es que yo estoy triste porque por mi pecado Cristo murió. La tristeza de Judas, que es del mundo, es por las consecuencias del pecado que no quiero yo pasar. Entonces Judas no se arrepiente y lleno de remordimiento dice he pecado. Igual que Saúl, de remordimiento, no arrepentimiento. Pero tanto a Saúl como a Judas el Señor le dio muchísimas oportunidades de arrepentimiento para que no siguieran sus caminos, pero no quisieron hacerlo. Entonces se sintieron tristes al final, pero esa tristeza los llevó a la muerte, porque fue tristeza por las consecuencias del pecado, no fue tristeza por el pecado en sí. Sigue diciendo 4:48 a la 4:49. Esta es la tristeza del mundo que produce muerte y apacigua la conciencia mientras se sigue albergando el pecado, que sería cometido de la misma manera si se presentara la oportunidad y no pudiese ser descubierto. Si se puede seguir pecando en secreto y que la gente no lo sepa, entonces no hay problema. Segunda de Corintios 7:11, mira lo que dice. Porque aquí esto mismo que os contristo según Dios, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y qué defensa, y qué indignación, y qué temor, y qué gran deseo, y qué celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. ¿No? Fíjense. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Aquí podemos ver cuál es el deber de la iglesia hacia aquellos cuya conducta es enteramente contraria a la luz que han recibido. Fíjense, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Cuando hay una persona que sigue actuando en contra de la luz que ha recibido, ¿cómo debe tratar la iglesia? Dice aquí, se pondrán los hijos de Dios decididamente del lado de la Biblia o sean peores que los incrédulos, dando argumentos a esto para vituperar a Cristo y la verdad, porque no cumplen con fe y obediencia a los requerimientos del Evangelio mediante una vida decorosa y un carácter santo. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Como se está comportando la iglesia hoy, el mundo no le interesa conocer el Evangelio de Cristo. Cuando yo lo que hago es condenar, los únicos que me van a escuchar son los mismos que les gusta condenar.
Sí. Los únicos que van a escucharme a mí son a los que les gusta siempre estar condenando. Al pecador. Una cosa es repudiar el pecado y otra cosa es condenar al pecador. Usted puede condenar y decir y hacer lo que hace Satanás, condenar todo el tiempo y evitar que el pecador vaya a Cristo, porque no, Dios no oye a pecadores. Y están los otros que dicen, no importa lo que tú hagas, tú al final vas a ser salvo, no importa. Pero cuando usted le presenta un mensaje de un Dios misericordioso, que tiene misericordia hasta la tercera y cuarta generación de los que le temen, y yo creo que todo cristiano teme a Dios. En su manera teme a Dios. Pero no todo cristiano ama a Dios. Porque el temor de un cristiano cuando ama a Dios es diferente al temor de un cristiano que no ama a Dios. Todo el mundo le teme a Dios, pero no todo el mundo ama a Dios. Sigue diciendo aquí. Página 449. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Este es el mensaje a Éfeso. Fíjense lo que dice aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? Al arrepentimiento. El llamado a volver ¿a qué? A la verdad de la Biblia. A las doctrinas de la Biblia. A todas las normas, principios que hay en la Biblia y el espíritu de profecía. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros día a día. Fíjense, página 449. Los que pretenden tener la luz de la verdad no han llenado las condiciones de las cuales depende el cumplimiento de las promesas, ni han sido merecedores de la gracia de Cristo. El carácter y el servicio de la iglesia deben estar de acuerdo con los talentos recibidos. Su fe y su obediencia deberían estar a la altura que habría alcanzado en elevación moral y espiritual si hubiese aprovechado fielmente su luz y sus oportunidades. Pero muchos, no pocos, sino muchos, han estado perdiendo su celo espiritual y su consagración, apartándose de la luz que constantemente aumentaba cada vez más su esplendor, y han rehusado andar en la verdad porque su poder santificador sobre el alma no era lo que ellos deseaban. Podrían haber sido renovados en santidad y haber alcanzado la norma elevada que demanda la palabra de Dios. Pero la condenación está sobre ellos. Muchos ministros y muchos hermanos están en tinieblas. Han perdido de vista al guía, la luz del mundo, y su culpa está en proporción a la gracia y la verdad abierta ante su comprensión, que ha sido abundante y poderosa. Muchos. Y yo espero que nosotros no estemos en esos muchos que han perdido su primer amor. Que no estemos bajo esos muchos que no hemos vivido de acuerdo a la luz que hemos recibido. Vamos al libro de Hebreos.
capítulo 3, versículos 14 y 15. No veo ningún nombre todavía, sé que hay 3 personas, no sé cuántos están conectados, no veo ningún nombre, pero si están ahí, bienvenidos. Si no están, pues nosotros seguiremos aquí hasta que el Señor nos diga. El mundo está detrás de otras cosas. Por eso es que nosotros no hacemos tantos videos durante la semana. Porque yo sé que durante la semana la gente está ocupada. Durante la semana la gente no tiene el deseo, el interés de concentrarse para estudiar la Biblia. Hacemos estos videos, estos estudios los viernes en la tarde y los sábados porque la gente está concentrada. Aunque ahora como la hora se pone tarde, pues la gente ahora acostumbra a dejar todo para última hora, más cerca a la puesta del sol. Y por eso quizás no se conecten mucho a esta hora. Pero vamos a seguir. Hebreos 3, 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Dice, elevar la norma. Aquí está el subtítulo también. Dios pide que su pueblo eleve la norma. La iglesia debe manifestar su celo por Dios al tratar con aquellos que mientras profesan gran fe han estado exponiendo a Cristo a vituperio, han puesto en el peligro la verdad, han sido centinelas infieles, han acarreado reproche y deshonor sobre la causa de Dios. Ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la iglesia del fango y la suciedad que están empañando su pureza. La iglesia de Cristo está llamada a ser santa y poderosa. El renombre y la alabanza de toda la tierra. La iglesia de Cristo está llamada a ser santa y poderosa. El renombre y la alabanza de toda la tierra. Acuérdense. Cuando habla de iglesia está hablando de nosotros. Nosotros estamos llamados. ¿Para qué? Para ser llamada santa y poderosa y que seamos el renombre y la alabanza de toda la tierra. Ha sido abierto un manantial para Judá y para Jerusalén, para purificar de toda inmundicia y pecado. El pueblo de Dios, al que le ha sido encomendada la sagrada verdad, está sufriendo una pasmosa apostasía. Wow. El pueblo de Dios, al que le ha sido encomendada la sagrada verdad, está sufriendo una pasmosa apostasía. Yo no tengo que decir nada. Ustedes saben cómo está el pueblo de Dios. No tenemos que decir nada. Ya no tenemos que decir nada. Cada semana hay algo nuevo que ocurre, donde se muestra que el pueblo de Dios se ha apartado, ese celo ya no existe, y el candelero está a punto de ser quitado. La fe, el servicio y las obras de la iglesia deben ser comparados con los que podrían haber sido si su tendencia hubiera sido constantemente hacia adelante y hacia arriba, de acuerdo con la gracia y la santa verdad que recibe. Escuchen. Página 450. Los miembros individuales de la iglesia cristiana serán pesados en esta balanza del santuario. Y si su carácter moral y su estado espiritual no corresponden a los beneficios y las bendiciones que se les han conferido, serán hallados faltos. Si no aparece el fruto, Dios no es glorificado. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto del Espíritu. Amor. Amor por la verdad. Amor por la justicia.
amor por el sufrido, amor por el hambriento, amor por el que está preso, amor por el que está en la cama de hospital, amor entre los hermanos. Se está enfriando ese amor. Hemos visto que ese amor se está enfriando. Hemos visto que hoy en día no nos preocupamos unos por los otros. La preocupación soy yo. La necesidad soy yo. La justicia soy yo. Todo es yo. Y lo que más duele es que no nos gusta que se nos diga la verdad. No nos gusta que se nos llame la atención. No nos gusta que se nos amoneste. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Se nos quitará el candelero. Podemos gritar, podemos decir muchas palabras, podemos decir que somos profetas, podemos decir que tenemos la verdad. Pero si lo único que está en nuestro corazón es la condenación, el odio, el resentimiento, y no existe el amor de Cristo, no somos nadie y a ningún sitio vamos a llegar. Tenemos que entender eso. Sin el amor de Cristo en nuestro corazón no llegaremos a ningún sitio. A ninguno. Efesios 5, 13 al 16. Efesios 5, 13 al 16. Pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. 15. Mirad pues que en medio que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Yo no solamente no diría que los días son malos, yo diría que el mundo está lleno de maldad, aún entre el pueblo cristiano. Aún entre aquellos que se dicen ser cristianos, lo único que existe es lucha por poder. Hay enemistad, hay rencor, hay resentimiento en el pueblo de Dios. Hermanos, no dejemos que Satanás divida a su pueblo. Perdón, lo digo nuevamente. Lo que dije hace una semana. Si hay algo que yo tengo en contra de mi hermano, o mi hermano tiene en contra mía, y seguimos así, con eso dentro de nuestra mente, con ese sentimiento en nuestro corazón, si hay algún sentimiento entre un hermano y el otro, el Espíritu Santo no puede trabajar con nosotros. No puede. Hay otro espíritu en mi corazón, hay otro espíritu en mi mente, hay otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que haya división, que haya pelea, que haya desánimo, que haya desesperanza. Y todo eso se logra cuando por cualquier cosita yo me molesto con mi hermano. Y eso es lo que Satanás quiere. Página 451. El que se ha apartado de Dios no parece advertir la situación en que se encuentra. Ha sido quitado el candelero de su lugar. Exhorto a todos los que descansan despreocupadamente en su actual estado de muerte espiritual, a que se despierten y se levanten de los muertos, y Cristo los alumbrará. Muchos descansan tan contentos como si la nube de día y la columna de fuego de noche los protegiera y los guiara. Muchos profesan conocer a Dios y sin embargo lo niegan con sus obras.
consideran que forman parte del pueblo adquirido y escogido por Dios, que tiene su mensaje especial y solemne, que ha sido contado y que ha sido confiado a su cuidado para santificar sus vidas y para ser dado al mundo. Sin embargo, el poder de la verdad escasamente se siente y se manifiesta en nuestro medio, en una obra ferviente para Dios. Cuán de esas son nuestras tinieblas y no las advertimos. La luz no ha disminuido, pero nosotros no andamos en sus rayos. Por eso es que este libro, igual que Cristo en su santuario, me he dado cuenta, estaba haciendo un tema para mañana y pues lo estaba buscando, ¿sabes? Yo lo hago a mano, estudio, lo pongo en un papel a mano y después lo paso a la computadora y lo imprimo. Y para pasar a la computadora, pues busco los libros. Y cuando estaba buscando una cita en el libro de Cristo en su santuario, no es la cita que yo tengo en el libro, porque yo tengo el libro de estos colores, y cuando voy a la internet y busco el libro Cristo en su santuario, la cita que yo quiero poner no está como dice el libro original. La cambiaron completamente. Y se me hizo bien difícil buscar el original. Y por eso es que estos libros hay que tener mucho cuidado. Porque hay gente que dicen cosas que no están. Hay un loco por ahí, ustedes saben cómo se llama, de que cuarto año, que mandó una cita de que está en el manuscrito 155 de 1902. Yo leí 3 veces el manuscrito ese en inglés. 3 veces leí el manuscrito 155 de 1902. Y no aparece nada de lo que él dice. Nada. Por eso es que hay que tener cuidado. Por eso es que este libro, Testimonios para los Ministros, ya usted no lo consigue completo. Lo puede conseguir, pero está... Miqueas 6, 6 al 8. Miqueas 6, 6 al 8. Dice, Miqueas 6, 6 al 8. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Y adoraré su nombre altísimo. Vendré a ti con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entradas, por el pecado de mi alma. 9. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Un engaño terrible, página 451. Testimonio para los ministros. Dice, ¿qué engaño mayor puede confundir la mente humana que aquel en virtud del cual los individuos se jactan de que tienen la verdad, que se hayan afirmado sobre el único fundamento seguro y que Dios acepta sus obras porque están activamente empeñados en algún trabajo de la causa de Dios, cuando en realidad están pecando contra Él, pues andan en forma contraria a la voluntad expresa de Dios? Trabajan mecánicamente como máquinas, pero les falta la preparación del corazón, la santificación del carácter. Las cosas sagradas y santas son rebajadas al nivel de las cosas comunes y una religiosidad barata está apoderándose de nuestras iglesias. El servicio está degenerado un poco más que una forma. El servicio está degenerado. Yo soy anciano de iglesia. Yo soy adventista de nacimiento. Yo leí la Biblia más de 50 veces. Sí, esto y lo otro. Pero con tu voz y tu palabra y
y tu forma de expresarte, ¿qué estás diciendo? Con esas palabras ofensivas, con esas palabras que lo que hacen es degradar, ¿qué estás haciendo? Cristo no degradó a nadie en palabras. Cristo nunca usó una palabra para degradar a nadie. Cristo dijo que los fariseos vivían una vida cristiana hipócrita, porque decían ser hijos de Abraham y querían matarlo. Le dijo generación de víboras. ¿Por qué? ¿Por qué dice generación de víboras? Porque estaban haciendo la obra de Satanás, llevando al pueblo al mundo, llevando al pueblo a rechazar al Mesías, llevando al pueblo a que ellos se sintieran mejor que todo el mundo, que no necesitaban el arrepentimiento porque eran hijos de Abraham, no necesitaban un Mesías, no necesitaban el sacrificio de Cristo. Por eso él dijo hipócritas, serpientes, víboras, porque eran hijos de su padre el diablo, porque las obras del diablo querían hacer. Por eso le dijo víboras, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Página 451, 452 dice: la norma debe ser elevada. La obra debe tener un molde más alto. Debe haber un abandono de las costumbres y los procedimientos del mundo. Una separación. Tanto los pastores como el pueblo deben ascender a una plataforma más alta. Deben incorporarse mucho más de Jesús y su mansedumbre, su benignidad, su humildad, su abnegación, su pureza, su verdadera bondad y nobleza de carácter en la experiencia y en el carácter de todo aquel que pretende estar desempeñando alguna parte en la sagrada obra de Dios. Porque yo me crea un mensajero de Dios, yo no puedo denigrar a nadie. Yo no puedo ofender a nadie. Yo no puedo utilizar palabras ofensivas, porque Cristo dice que no. Cristo dice que no. Ese no es el carácter misericordioso, bondadoso, puro y santo que Cristo quiere que yo tenga. Primera de Juan 3, 15 al 18. Primera de Juan 3, 15 al 18. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si yo tengo algo en contra de mi hermano, porque siento que mi hermano me hizo algo, me puedo convertir en un homicida. Ahora, no vamos a llegar al extremo de que ese hermano está haciendo muchas cosas que no debe hacer. Ay, por amor hay que soportarlo. No. Todo aquel que aborrece a mi hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. 16. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Después que yo maltrato, después que yo ofendo, después que yo denigro, después que yo hago todo eso, los amo en el amor de Cristo. No, no. No es decirlo, es demostrarlo. Página 452 sigue diciendo: sea la palabra de Dios la guía y la regla de la vida. Sea obedecida esa palabra que expresa los mandamientos que Él ha revelado. Dios ordena que cada uno contribuya con todas sus facultades como un ser responsable para hacer su voluntad claramente especificada. Si hacéis esto, se echará de ver. El luchar contra los defectos inherentes, el luchar contra los defectos inherentes de vuestro carácter que se oponen a nuestro progreso espiritual, es una prueba que estáis haciendo la parte de la obra que os corresponde. Hay que luchar, sí. Dice el apóstol que luchemos por nuestra salvación. Que la vida del cristiano es una lucha constante. ¿Cómo yo lucho por mi salvación? Con la armadura de Dios. Hay que luchar por nuestra salvación con temor y temblor. Sí, hay que luchar por nuestra salvación. Ya la salvación fue ganada. Yo no tengo que hacer nada para obtener la salvación. Ya la salvación fue ganada. Yo tengo que luchar por esa salvación. Que nadie diga que está dominado por sentimientos y afectos indebidos, por el amor ilícito, y que no puede deshacerse de ellos. Esto es un engaño. Acariciáis el mal, lo fortalecéis, lo amáis más que a la verdad, la pureza, la justicia. No os aferráis a la ayuda divina, deshaciéndoos de las amistades dañinas y peligrosas. Os entregáis difícilmente a un mal proceder, os entregáis dócilmente a un mal proceder, como si no fueras moralmente libres. Estudiad con oración la palabra de Dios, cumplid sus demandas con firmeza y resolución, como lo hicieron José y Daniel. Echad mano de la ayuda que Dios os ha prometido. Dios nos ha prometido ayudarnos a luchar por nuestra salvación. Dios nos ha prometido a darnos todo lo que necesitemos para que nosotros podamos obtener ese regalo. ¿Cuál es el regalo? El regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Está ahí. Está ahí. ¿Qué tengo que hacer yo? Luchar. Luchar, luchar, luchar. Vamos al libro de Josué. Y este pasaje lo conocemos todos. Josué 24. ¿Cuál debe ser nuestra contestación? No importa lo que el enemigo diga, lo hemos leído. No importa que el enemigo diga que eres muy pecador, que ya tú no mereces el perdón de Dios. No importa que el enemigo diga que Dios no te va a escuchar, que tú eres muy pecador y Dios no puede escucharte porque Dios no escucha pecadores. No importa. No le creas al enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo que tú hagas. Lo hemos repetido. El enemigo quiere que tú no vayas a Cristo, que te sientas muy pecador y que Cristo no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque si tú te sientes así, el Señor no te va a perdonar los pecados y los pecados van a caer sobre ti, sobre mí. Y Satanás no, eso es lo que quiere Satanás, porque Satanás no quiere que mis pecados, que tus pecados le caigan a él. Por eso es que él dice, no, tú eres muy pecador, no te va a escuchar, no le ores. Y ese es un mensaje que está teniendo mucha aceptación hoy. Y la gente no se está dando cuenta. Y esta persona que está blasfemando el nombre de Dios constantemente, diariamente, que el Señor tenga misericordia de él y de su esposa. Que el Señor tenga mucha misericordia de él y de su esposa.
porque lo que están haciendo es llevando a la gente a seguirlo a Él, no a Cristo. Debéis escoger. ¿Os obligará Dios a obedecer? ¿Forzará en vuestra voluntad? Perdón. Vamos a leer Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Y en verdad quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Dejemos de seguir al mundo. Dejemos de seguir a hombres. Hombres que están blasfemando el nombre de Dios constantemente. Y lo único que buscan es que lo acepten a ellos. Porque si no lo aceptas a ellos, te vas a perder. Eso no es el Evangelio. 15. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú quieres seguir comiendo lo que el mundo come y no quieres volver a la dieta original de Dios en el Edén, donde no había nada de animal, que todo era de la tierra, nada de animal. Si tú quieres seguir comiendo productos animales, no importa, sigue haciéndolo. No hay problema. Ya la luz está ahí. Vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que hemos recibido. Debéis escoger. ¿Os obligará Dios a obedecer? ¿Forzará vuestra voluntad? Nunca. El Señor os ha dotado de talentos, inteligencia y raciocinio. Él ha enviado del cielo a su Hijo unigénito para que abriera un camino para vosotros y para poner a vuestro alcance la inmortalidad. ¿Qué explicación podéis dar a Dios por vuestra debilidad, vuestra desobediencia, vuestra impureza, vuestros malos pensamientos y acciones? Página 453 y terminamos. Dios ha señalado medios, si nosotros los usamos con diligencia y con oración, para que ningún navío naufrague, sino que escape la tempestad y ancle finalmente en el puerto de la gloria. Dios ha señalado medios, si nosotros los usamos con diligencia y con oración, para que ningún navío naufrague, sino que capee la tempestad y ancle finalmente en el puerto de la gloria. Pero si despreciamos y descuidamos estas provisiones y privilegios, Dios no obrará un milagro para salvar a ninguno de nosotros y nos perderemos como Judas y Satanás. Quiero que escuchen esto ahora. No penséis que Dios va a hacer un milagro para salvar a las almas débiles que albergan el mal, que practican el pecado y que va a introducir algún elemento sobrenatural en sus vidas para elevarlas del ámbito del yo a una esfera más alta donde la tarea sea comparativamente fácil y no requiera ningún esfuerzo especial, ninguna lucha especial, ninguna crucificación del yo. Todos los que se demoran en el campo de Satanás, esperando que esto se haga, perecerán como los obradores del mal. Serán repentinamente destruidos y ya no habrá remedio. Yo he escuchado en esta semana tantas cosas que me da tristeza, de verdad. Tantas cosas que me da tristeza. Me he dado cuenta que en el pueblo de Dios el amor se está yendo. Aún
en mi iglesia. Y lo digo con dolor. Lo digo con dolor. Aún en el remanente del remanente, el amor, la simpatía, la unidad, Satanás está tratando de acabar con ella. Quiero terminar leyendo nuestra elevada vocación matinal, nuestra elevada vocación para el 30 de marzo, resistiendo con éxito. Resistiendo con éxito para el 30 de marzo, nuestra elevada vocación dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Santiago 4:7. Hay quienes se exponen temerariamente al peligro y a las tentaciones y se requerirá un milagro de Dios para sacarlos sin daño y sin contaminación. Esos son actos presuntuosos que no agradan a Dios. La tentación que Satanás presentó al Salvador del mundo de arrojarse desde el pináculo del templo fue firmemente enfrentada y resistida. El archienemigo citó una promesa de Dios de seguridad para que Cristo pudiera hacer eso seguramente confiando en la promesa. Jesús hizo frente a esa tentación con las escrituras. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. De la misma manera, Satanás insta a los hombres a ir a lugares a los que Dios no quiere que vayan, presentándoles las escrituras para justificar sus sugerencias. Las preciosas promesas de Dios no son dadas para fortalecer al hombre en una conducta presuntuosa o para hacerlo confiar cuando se lanza innecesariamente al peligro. Como hijos de Dios, se nos pide que mantengamos la consecuencia de nuestro carácter cristiano. Debemos ejercer prudencia, precaución y humildad y andar con cautela junto a aquellos que no las tienen. Pero en ningún caso hemos de abandonar los principios. Nuestra única seguridad consiste en no dar lugar al mal, porque sus sugerencias y propósitos siempre nos dañarán e impedirán que confiemos en Dios. Satanás se transformará en un ángel de pureza para poder, mediante sus especiosas tentaciones, introducir sus artificios de tal manera que no discernamos sus trampas. Cuando más cedamos, tanto más poderosos serán sus engaños. No es seguro discutir o parlamentar con él. Por cada ventaja que le demos al enemigo, él pedirá más. Nuestra única seguridad consiste en rechazar firmemente la primera insinuación a la presunción. A través de los méritos de Cristo, Dios nos ha dado gracia suficiente para resistir a Satanás y ser más que vencedores. La resistencia es el éxito. Resistir al diablo y de vosotros huirá. La resistencia debe ser firme y constante. Perdemos todo lo que ganamos si resistimos hoy para ceder mañana. Que el Señor nos ayude para que tengamos ese carácter de amor de Cristo en nuestros corazones. Amor por el pecado. Es amor por el pecado. Sí, hay que declarar el pecado por su nombre, es correcto, pero el pecado por su nombre. Rechazar el pecado. Eliminar el pecado. Pero cuidado con condenar al pecador, porque después yo puedo caer en esa condenación. Dios nos ha dado la oportunidad de ser luz. Dios nos ha dado la oportunidad de ser la sal de la tierra. Dios nos ha dado la oportunidad de ser los mensajeros para este último tiempo, para llamar al pueblo de Dios
a que salga de la condición babilónica laodicense que nos está llevando por el camino ancho que nos llevará a la muerte y destrucción eterna. Y Dios nos da la fortaleza para que vayamos por ese camino estrecho, lleno de piedras, lleno de espinas, lleno de dificultades, pero que nos lleva a la vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tenemos tu palabra. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por tu justicia. Te damos gracias porque vamos a comenzar un sábado más. Te pedimos que nos ayudes a hacer luz, que nos ayudes a ser la sal de la tierra, que nos ayudes a amarnos unos a los otros, que no dejemos que el enemigo quiera entrar en tu pueblo a dividir, a poner rencor, a poner desánimo, a poner enemistad en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en tu palabra, en tu amor, en tu justicia. Que podamos resistir a ese enemigo, al diablo, para que él tenga que huir ante tu presencia. El mundo no le interesa escuchar tu palabra. El mundo sigue hombres que tienen fama, hombres que tienen seguidores, hombres que lo único que quieren es el dinero de la gente. Eso es lo que sigue el mundo. Pero el mundo no quiere estudiar tu palabra, el mundo no quiere escuchar la verdad. Danos ánimo para seguir hacia adelante. Danos ánimo, aunque nos duela en el corazón el rechazo, la negligencia, el rencor. Danos ánimo para que podamos seguir luchando ante tu presencia. Gracias nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Que el Señor los acompañe. Que el Señor los bendiga. Que tengan un sábado glorioso. Que tengan una semana, un día glorioso, dependiendo cuándo verán este estudio. Y acuérdate, no te dejes engañar por hombres que lo único que quieren es separarte del amor de Dios. Siempre acuérdate que Él tiene los brazos abiertos, esperando. Hijo, el llamado es que vuelvas al hogar. Que el Señor los acompañe en esta tarde.